presento, aunque yo creo que la mayoría de los que estáis agregados me conocéis. Soy Sergio Zayas, director técnico de Metaco Arquitectura. Y vamos a empezar este séptimo webinar en el que vamos a explicar las pequeñas diferencias que hay en los procesos de fabricación de una capilla de fuego respecto a una convencional. Con lo cual nos vamos a centrar solamente en esas diferencias. Vamos a dar por hecho de que todos los procesos habituales ya se conocen por todos y vamos solamente a puntualizar esas pequeñas diferencias que tenemos. Entonces, bueno, vamos a seguir cronológicamente cuáles son los pasos desde que empezamos a cortar. El primero, evidentemente, es el corte del perfil. Y, bueno, el corte no tiene ninguna diferencia, es exactamente lo mismo. Sí que es importante que no se aplique taladrina en el corte. ¿Por qué? Si aplicamos taladrina, estamos humedeciendo el cromat interior. Entonces, en el momento que el cromat interior se humedece, cuando esto llega al proceso de termolacado, esa humedad empieza a hervir. Esa humedad empieza a hacer burbujas y entonces en el lacado surgen pues bueno, marcas e irregularidades que da un aspecto bastante mal, y la única solución es volver a quitar la pintura y volver a lacar. En alguna ocasión ha pasado pues eso, que en las esquinas, sobre todo, cuando se ha llevado a termolacar, como coge temperaturas de hasta los 100 grados, pues esa humedad evidentemente empieza a ebullir. Y al final esa ebullición siempre busca una salida. No tenemos un cierre perfecto. En la mitad de la barra no hay ningún problema, no sale esa humedad, pero en las esquinas, como no está perfectamente cerrada, sale esas manchas que después son inevitables y la única manera es volver a pintar. Voy a compartir ahora, pantalla. Un segundito. En el siguiente paso, después de cortar, como veis, es importante en la zona donde va a ir la soldadura, retirar o rebajar ligeramente el cromat. Voy a hacer un zoom aquí lo veréis con más claridad. Veis que el cromat en esta zona se tiene que rebajar y quitar este espacio para que cuando la soldadura que hagamos en la cara exterior siempre coge un espacio en la zona del cromat. Si no hemos retirado ese cromat, lo que nos va a hacer es escupir la soldadura y hay más riesgos de aparición de poros y la soldadura puede quedar más débil, porque el cromat hace su función de absorber térmicamente, y entonces lo que hace es dificultarnos el proceso de soldadura. Entonces, aquí voy a enseñaros, por ejemplo, aquí cogí una muestra en la que sí que he hecho el chaflán que también hay que hacer, que aparecía en el detalle, para facilitar la penetración de la soldadura. No sé si se aprecia. Hay un pequeño chaflán. Y lo que faltaría ahora es hacer el rebaje del cromat interior. ¿Cómo podemos hacer este rebaje? Pues bueno, tenemos diferentes opciones. O bien con un destornillador rascamos y sale con relativa facilidad. ¿Veis? Se ve que aquí está el rebaje. Esta sería una posibilidad, veis que es muy sencillo. También con un cúter sería otra posibilidad. Espérate, ahora. Joder, pero menos arriba hasta abajo. Ahora sí. Perdona, Sergio, ¿me oyes? Sí.
¿Puedes esperar 2 minutos, por favor? Sí, claro. Ya sé que habéis empezado, pero a ver si me puedes esperar 2 minutos, que se está conectando una persona, un compañero. Vale, bueno, voy explicando esto y lo repasamos Vale. luego. Y de todos modos, Eduardo, está grabado, ¿eh? Es por no hacer esperar a 25. Ah, vale. Venga. Venga, Vale. hasta ahora. Bueno, lo podemos rebajar pues, con un destornillador, con un cúter o incluso le podemos pasar después mi mujer me va a dar para el pelo porque estoy poniendo esto fino, pero bueno. Aquí veis el rebaje. Es una operación muy sencilla, rápida, no tiene ninguna dificultad, pero sí que es necesario vaciar estas zonas antes de soldadura y achaflanar también la parte del perfil. ¿Vale? Bueno, visto esto, vuelvo a compartir pantalla. ¿Vale? El siguiente paso, después del corte y haber preparado el inglete, es la soldadura. En fuego, a diferencia de los sistemas convencionales, además de las caras vistas, que evidentemente se tienen que soldar, también se especifica que soldemos en la cara interior. Veis que la soldadura no llega hasta la esquina, y precisamente para que el junquillo luego no le moleste el cordoncito interior. Este cordón interior no se tiene que repasar, no es fácil repasarlo. Simplemente es para reforzar el inglete y que en caso de tener que hacer la función de contraincendio, pues no ceda este inglete y se nos pueda abrir. ¿Vale? Entonces, bueno, ya veis aquí que aquí aparece los diferentes encuentros, una esquina en forma de ángulo o una esquina en forma de T, en la cual, pues bueno, también se repasa en la zona interior. Y ya digo, insisto, no se llega a poner el cordón de soldadura hasta la esquina para que luego el junquillo, y aquí lo veis en la parte frontal, no le interfiera, no le moleste el acabado, sino aquí veríamos el cordón de soldadura en este punto. ¿Vale? El siguiente paso, y este paso sí que es dependiendo de cómo sea nuestra construcción, si es interior o si es exterior. Si es una construcción interior, esto lo podemos obviar, ¿vale? Porque esto es solamente para construcciones exteriores en las cuales hay que hacer unos drenajes de ventilación para evacuar aquellas posibles condensaciones o incluso filtraciones de agua que pudiese haber en el caso del acristalamiento con junta EPDM, ya que la junta EPDM no es una estanquidad 100% como sería la silicona. Si sellamos con silicona no vamos a tener filtraciones, pero con junta EPDM es posible que se contempla que puedan entrar pequeñas filtraciones. Entonces, bueno, estos drenajes se hacen por la mitad del perfil atravesando la zona de la polemida y se colocan unos tubitos de acero inox. Esto también sucede en las carpinterías convencionales, pero en fuego sí que os hago el inciso de si es interior no es necesario porque no va a haber ningún riesgo de condensaciones. Si es exterior, pues sí, pues como una carpintería convencional. Entonces la colocación es sencilla, es un taladro, es meter el tubito y después lleva un codo para evacuar las pequeñas condensaciones que puedan originarse. Y por último, una vez ya tenemos colocados los desagües, lo que hay que hacer es, para evitar que ese agua, esa condensación se nos pueda ir por otra vía, tenemos que sellar el inglete, ¿vale? Porque por aquí va, en teoría, a circular agua muy poca y la tiene que desaguar por aquí. Si este inglete de aquí lo tenemos abierto, se nos puede colar el agua al interior del perfil, ocasionando, aparte de filtraciones de agua al interior, también posibles corrosiones.
También en la zona inferior hay que sellar longitudinalmente el encuentro de la poliamida con el perfil para también evitar de que haya filtraciones a través de la rotura. La rotura, a pesar de aparentar que está sellada, es una unión mecánica de los perfiles, no tiene ningún tipo de silicona ni sellado adicional. Aquí veis, pues bueno, cómo se colocarían estos aireaciones, ¿vale? Tanto en fijos como en practicables, en este caso sería en fijos. Bueno, veis que simplemente es este tubito, como comentaba. En la cara inferior también. Y aquí, por ejemplo, en el caso de las batientes, pues bueno, aquí si tuviéramos un fijo superior, aquí el drenaje caería sobre la hoja de la puerta y a través de la hoja de la puerta, por los verticales, iría hacia abajo. Y en el zócalo, pues también lo mismo. Tenemos ese desagüe que lo tiraría directamente al suelo. Aquí lo veis marcado, estos dos. Este sería el encuentro superior que cae del fijo a la parte de la puerta. Y ahora, a continuación, el siguiente paso, una vez visto el tema de los drenajes, es la colocación de calzos y de bandas, que también es un factor diferencial respecto a las convencionales. Tenemos dos tipos de bandas intumescentes. Una de ellas va en el perímetro interior que está en contacto con el vidrio, ¿vale? Que es esta que vemos aquí, que es una que es más grande, es más larga. Y después tenemos la que va por el exterior de la hoja, ¿vale? Y esa es justo la medida de la rotura del perfil. Tengo aquí estas dos bandas, veis la diferencia. La colocación de estas, pues bueno, es muy sencilla. Son completamente autoadhesivas. La que va por la cara del vidrio. La que va por la cara del vidrio, pues encaja justo a la medida, y la que va, perdón, por la cara del vidrio, por la cara vista de la hoja va justo a medida, y la que va por la cara del vidrio es más ancha para coger toda la anchura, todo el galce del vidrio. Las funciones de estas bandas, bueno, seguro que lo tenéis claro, pero es la de expandirse en caso de incendio y rellenar el hueco. ¿Veis la diferencia? Esta es la que va a vista y esta sería la que va por la cara del vidrio. Estas bandas se expanden, multiplican su geometría hasta más de 10 veces. Vamos a hacer una pequeña prueba para que lo veáis. No sé si estáis apreciando, pero veis que está cogiendo mucho más volumen. Como podéis imaginaros, esta reacción que está teniendo bastante rápida con tan solo un mechero, pues imaginaros con la temperatura que coge en un incendio. Si veis la diferencia de que esto medirá 2 milímetros, pues aquí ha cogido un volumen importante. Entonces, la función que tiene es que el espacio entre el perfil y el vidrio quede completamente trabado y asegurado perimetralmente con esta masa. La misma reacción tiene la banda de la cara vista,
que la de la cara del vidrio. La función es la misma. La de la cara del vidrio traba perfil con vidrio y la de la cara vista traba marco con hoja. Entonces, todos los espacios que están durante la vida de la puerta vacíos o con aire se sellan completamente y lo que hacen es perimetralmente un sellado total para que no haya ninguna fuga. Esto es junto con el vidrio, de lo que primero reacciona en caso de incendio, para que no haya ninguna fuga. El siguiente paso serían los calzos, ¿vale? Los calzos, a diferencia de las convencionales, son unos calzos cerámicos. No pueden ser unos calzos de PVC porque evidentemente se fundirían en 2 minutos. Entonces, la funcionalidad de los calzos o los diferentes calzos que tenemos es, primero, hay un precalzo, ¿vale? Que este precalzo lo que hace es nivelar la hendidura de la rotura con la pared del perfil. Se coloca este precalzo para luego poner el calzo encima y en la zona de calzos se debe de interrumpir la banda intumescente, ¿vale? Es importante porque si hacemos la banda intumescente continua y le ponemos el calzo encima, no va a quedar estable. Aquí tendremos marcados, ¿veis? El ejemplo de que no sería recomendable pues, poner la banda y el calzo encima. Hay que interrumpirla y el calzo dejarlo en una zona completamente libre. Entonces, os voy a enseñar aquí, bueno, de una manera muy sencilla, este calzo, que es el precalzo, encaja exactamente justo con la anchura del perfil. Y después disponemos de diferentes calzos de 6 o de 2,5 para jugar ya para falcar el vidrio. Cuando son elementos fijos, habitualmente se colocan simplemente los calzos de 6 en la parte inferior y es suficiente. Cuando es una parte batiente tenemos que trabar el vidrio para que este colabore. Y entonces tenemos calzos de diferentes medidas para ir jugando y trabar el vidrio. Estos calzos en la parte inferior, evidentemente, pues se apoyan y ya está, pero en las partes verticales, si vais a colocar el precalzo, que lo vais a tener que colocar antes del vidrio, lo suyo es que le deis una gotita de silicona para que se te aguante y que sea más cómodo. En el caso del Janisol 2, pues existen los equivalentes con otro grueso. Este que hemos visto antes era del Janisol 4, evidentemente en la rotura del Janisol 2 no cabe porque es demasiado grande, pero existe el precalzo del Janisol 2 que encaja justo a la medida y nos enrasa para que encima le pongamos los calzos correspondientes. Vamos a seguir al siguiente paso. Bueno, aquí es lo que acabo de explicar, lo veis de forma gráfica. Todas estas fichas que estáis viendo, que estoy compartiendo en pantalla, están extraídas del DocuCenter. Lo que pasa es que están extraídas dentro del catálogo grande y he sacado las fichas individuales de estos procesos que estamos hablando. Pero veis, aquí tenéis las diferentes composiciones. El calzo corto que se ve abajo sería el precalzo. Y después tenemos las diferentes opciones, que es ya jugar con los diferentes gruesos. Aquí tenemos las diferentes referencias para acabar de trabar y ajustar el vidrio en la hoja. Aquí veis la recomendación que os comentaba de cuando son calzos laterales o incluso superiores, de colocarlos o que se aguante con una gotita de silicona para que coloquéis el vidrio y se puedan aguantar hasta que hagáis la instalación. El siguiente paso sería ya la colocación de juntas. Aquí no hay una excesiva diferencia, bueno, por no decir que no la hay respecto al convencional, en el cual tenemos la posibilidad de junta EPDM, acristalamiento en seco, o el acristalamiento húmedo, que sería con silicona, ¿vale?
Con las diferentes juntas sí que son diferentes a las juntas del convencional, porque son juntas difícilmente combustibles, que no les cuesta más quemar, también hacen su función de barrera. Y esta junta de goma, pues bueno, y como veis, con una misma referencia sirve para diferentes gruesos. Esta junta y esta es la misma, y esta, eliminando este retal, pues pasa de 5 a 4, y las más gruesas, esta te permite 7-8 milímetros, tiene ese margen porque te absorbe ese milímetro, y quitándole el retal pasamos a 6, con lo cual esta junta sirve para tres medidas de grosor de espacio. Respecto a la junta de EPDM de la puerta batiente, indicar es importante, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, la puerta que no cierra bien. Aquí, si veis, hay un retal que hay que retirar. Si no retiramos este retal, esta lengüeta es muy dura y no cede cuando cerramos la puerta, con lo cual, si este retal no lo retiramos, la puerta va a costar mucho de cerrar o incluso puede no llegar a cerrar. Porque tener en cuenta que este retal lo tenemos doble, porque la puerta de doble hoja, este retal está en marco y en hoja. Con lo cual, esto lo que se debe hacer es retirar manualmente, se coge de una esquina, sale con mucha facilidad y la goma ya cede y hace su función. Esta goma, pues bueno, como vamos a hacer otra prueba, vemos, se calienta, pero no arde. Si fuera una junta EPDM, ya tendría llama. De hecho, hace como unos petidos, no sé si lo veis, hace plaf. No quema. Aún mantiene su geometría, no está nada deformada. Evidentemente, supongo que esto, pasados los minutos e incrementando el fuego, pues evidentemente acabará deteriorándose, pero la resistencia al fuego que tiene es muy... Mira, incluso está poco caliente. Es muy resistente. Si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que estoy diciendo, sin ningún problema puede interrumpir y bueno, damos paso a la pregunta. Vale, vamos a seguir. Ahora, una vez ya hemos cortado, soldado, puesto las bandas, puesto los calzos y puesto los vidrios, llega el momento de ajunquillar, ¿vale? Para ajunquillar existen algunos condicionantes, no en todos los casos, pero sí en algunos casos, como es, por ejemplo, cuando tenemos los junquillos, los más grandes, el 136 y el 141, que son junquillos de 35 y de 40 milímetros, son junquillos que tienen mucha superficie de junquillo comparativamente con el perfil. Esto nos sucederá cuando tengamos vidrios más pequeños. Entonces, en ese caso, se recomienda, aquí podéis, bueno, se recomienda no, se requiere, es el requisito indispensable. A ver. Que hay que asegurar el vidrio en los verticales en la parte central. Tenemos dos formas de hacerlo. Una forma es mediante un ángulo que queda completamente oculto en la parte central, para evitar de que las deformaciones y flexiones que tiene el vidrio en el caso de estar en contacto con el fuego nos haga saltar el junquillo. Entonces, una opción es el junquillo clipado, se le añade solamente el ángulo para cesar el vidrio. En los verticales, ya digo, en los tramos cortos no es necesario. Y hay otra alternativa que sería poner un tornillo pasante, ¿veis? Que aquí pone que es la variante al ángulo, ¿vale? Para los mismos junquillos y con una distancia máxima de 1500. Si nuestra puerta es más de 3000, pero que bueno, que no va a ser el caso, o sea, al final una puerta de 3000 ya no estaría homologada, sería poner este tornillo.
Esto solo, insisto, no es siempre, es solamente cuando nos coincida que tenemos estos junquillos, que son los más grandes. Si tenemos junquillos de 30 para abajo, esto no es necesario. Después hay otro condicionante que sí que afecta a todos los junquillos, siempre que estos sean de acero inoxidable. Si estos junquillos son de acero inoxidable, independientemente de sean grandes o pequeños, sí que se les pide de que tenga esta fijación. En este caso solo dan la opción del tornillo pasante en la parte central. ¿Vale? Aquí lo veis en el croquis, en la parte central habría que bloquear estos junquillos. La explicación es que el inoxidable es un material que se calienta más, dilata más, con lo cual este plus de calor podría provocar que saltasen estos junquillos, con lo cual solamente en caso de junquillos en inox, independientemente de que la carpintería sea inox o no, porque se puede dar el caso, igual no es habitual, pero se puede dar el caso de ajunquillar una carpintería de acero pintado con junquillos inox, porque por estética lo quieran así. Entonces, si los junquillos inox, tiene que ser así. Si toda la carpintería es inox, evidentemente también. Sergio, una pregunta. Sí. En la solución del ángulo, ¿vale? En la primera que has comentado, ¿eso se pondría sobre la banda intumescente? Sí, claro. Aquí se ve, bueno, está... al final es un poco indiferente. Aquí no se ve dibujada la banda, pero tú tienes que coger con el tornillo la rotura, la poliamida. Gracias. A ver, ¿dónde estamos? Esto lo es lo que habíamos visto del funquillo de inox. El siguiente paso es... Sergio. Sí. Una pregunta solo. Esa solución que estás hablando sobre el tornillo inox, sobre los perfiles de inox, ¿es solo para C4 o para C4 y C2? Para todo lo que sea inox, independientemente del todo sistema. Lo que sea inox. Es por el material. Ok, vale. Gracias. Vale. Aquí tenemos la colocación de los junquillos. Que sepáis que hay diferentes posibilidades, todas ellas homologadas. Tenemos el junquillo de sistema, que es el junquillo clipado. Aquí tenemos la disposición de los junquillos. El primer tornillo se coloca a unos 6 centímetros, más o menos, entre 6 y 8 centímetros. Y después los tornillos cada 25 centímetros. Hay que respetar un poco esta distancia, porque en el uso habitual, si los ponemos a 30 o a 35 no va a pasar nada, se nos va a aguantar, pero en caso de incendio puede hacer que salten los junquillos y puede fallar la puerta a fuego, que es su finalidad. Los otros junquillos que también son posibles de instalar sería, pues bueno, el junquillo que también es de sistema, que existe en forma de ángulo, pero después también podemos colocar un tubo atornillado que será con tornillo visto, o un ángulo también con tornillo visto. Estos no serían suministrados por nosotros, sino serían materiales, pues bueno, de mercado. Y por último también está esta opción, que esta ya no es tanto por gusto, sino por obligación. Si necesitamos utilizar todo el galce del perfil, porque nuestro vídeo es un vídeo con cámara o tiene el grueso de toda la anchura del perfil, podemos utilizar una chapa atornillada frontalmente, que evidentemente vamos a ver las cabezas de esos tornillos frontalmente. Y aquí, a diferencia del resto de tornillos, el primer tornillo no va a 60, el primer tornillo sí que va justo en la esquina, va a unos 2 centímetros aproximadamente, y a partir de ahí sí que se vuelve a repetir la regla de cada 25 centímetros. ¿Vale? Esta sería otra posibilidad, que al final, bueno, es un doble ángulo, sujetado con otro ángulo para poder coger, ya que coge bastante galce. El hecho de poner doble junquillo nos restringe, nos limita el espacio, porque si estos ángulos los metemos hacia adentro uno y otro, necesitamos como mínimo 15 milímetros para poder atornillar aquí con tranquilidad un tornillo. Claro, si le quitamos 15 y 15 son 30, pues de 70 milímetros que tiene el perfil,
nos quedan 40, si le quitamos también las bandas, al final nos está limitando mucho el gasto de vídeo. Bueno, aquí vemos lo de la colocación de los junquillos, otra vez, que es el estándar. Y ya por último, para rematar, viene lo que es la puesta en obra, la fijación de la carpintería en obra. Sí que es importante en este caso también respetar las distancias entre anclajes. Y no es lo mismo un elemento fijo que un elemento móvil. En un elemento fijo vamos a partir de 220 centímetros desde la esquina de la primera fijación y después vamos a repetir una fijación cada 800 milímetros o menos. Es decir, si nuestro módulo no nos cuadra a 800 y al final hay un tramo que va a ser medida diferente, va a tener que ser menos de 800, no puede ser más. Tanto en horizontal como en vertical. Veis que se repite la misma lógica. En la parte inferior contra el suelo también lleva esa fijación. ¿Veis? Aquí es el caso que os comentaba de que por la anchura no nos permite colocar a 800, por lo cual vamos a colocar dos fijaciones, una en cada esquina, y hay mucho menos de 800. En el caso de las batientes, la referencia va a partir principalmente de la posición de la vista. Todas las fijaciones van a colgar directamente el inicio de estos puntos, de donde estén las bisagras. Tenemos aquí abajo y aquí arriba. Y a partir de aquí vamos a hacer las repeticiones de 800 a un lado y a otro. Aquí, si tenemos un fijo pues que tiene menos medida, pues bueno, tenemos que poner evidentemente la fijación de la esquina a 200 y la distancia aquí es más corta, pero bueno, poco más. Las fijaciones también, como veis, ¿por dónde se tienen que hacer? Si la vamos a atornillar directamente a obra, como es el caso que vemos aquí, siempre vamos a atornillar por donde está el nudo de la rotura. Vamos a coger perfil, no vamos a atornillar nunca por el medio de la rotura, de la poliamida, porque va a ceder a la larga, aunque a priori pueda quedar fuerte, a la larga de los portazos va a ceder. Entonces, la fijación es por uno de los laterales. En el caso del fijo, pues lo hacen de la parte a la parte exterior. En el caso de la batiente, va a ser siempre en el lado de las bisagras, dependiendo de cuál sea la apertura. Si la apertura es exterior, la fijación es en el lado exterior. Si la apertura es interior, va a ser en el lado interior, porque si no, nos va a tirar el peso de la hoja y nos puede a la larga llegar a flechar el perfil. Pero este principio básico no es porque sea fuego, en convencional también, pero en fuego se acentúa más los posibles problemas porque las carpinterías son mucho más pesadas, los vidrios son más pesados y puede ser más grave. A lo mejor una carpintería convencional con un vidrio no muy pesado puedes no tener ningún problema por no fijar en el lado adecuado, pero en fuego sí o sí vas a tener problemas. Otra posibilidad que también contempla, pero estando esta yo creo que no es necesario, es soldar una chapita, que también es referencia de Janssen, para hacer la fijación más centrada. Pero pudiéndola hacer en el lateral, yo creo que no es necesario, es más sencillo. Aquí tenemos las tres posibilidades. ¿Vale? Vale. Esto sería todo en cuanto a los pasos. Quería enseñaros también, un poco por curiosidad, el tema de los vidrios, cómo reaccionan los vidrios a fuego. Los vidrios a fuego están realizados a base de muchas láminas de vidrio y entre medios de ello hay unos geles, que realmente son los geles estos los que hacen la barrera contra incendio. Entonces, estos geles, al entrar en contacto con el calor, lo que hacen es reaccionan y el vidrio se pone opaco directamente, se pone blanquecino y de hecho probablemente hayáis visto en parkings de centros comerciales o donde haya instaladas carpinterías fuego, que habréis visto vidrios blanquecinos o distorsionados. Eso es porque esos geles interiores han reaccionado a un nivel de temperatura alto. Al final, cada fabricante con sus geles pues tiene un rango de temperatura en el cual reaccionan esos geles.
suele estar en torno a los entre 40 y 50 grados, dependiendo del fabricante, la tecnología de cada uno. Y aquí veis un vidrio que ya ha reaccionado. Esos geles, aquí, bueno, ya vamos a rematar con una prueba más. Si le metemos fuego, pasa que igual tarda un poco en coger temperatura. No. Vamos a necesitar un poco más de rato. Pero bueno, aquí veis el vidrio completamente reaccionado. Para que reaccione tiene que estar un rato cogiendo temperatura, y tampoco quiero aburriros aquí con el mechero, pero veis la diferencia de un vidrio en condiciones normales y de un vidrio que ha reaccionado. Y aquí enseñaros cómo queda un vidrio después de un ensayo. Esto que veis aquí negro es el gel, pero si miráis, veis, hay una parte negra que es la que está quemada, pero hay una parte blanca que todavía le quedaba, o sea, estaba haciendo su función de resistir. O sea que evidentemente cuando falla por algún otro punto, pues el ensayo se para, pero aún sigue habiendo gel. Entonces, son barreras de gel que van protegiendo. O sea, a medida que va avanzando el fuego, reacciona esta primera barrera. Cuando esta barrera ya se destruye, pues reacciona la siguiente, y así sucesivamente. Hay 1, 2, 3, 4, hasta 5 barreras de gel. En este caso, la última barrera aún le quedaba un poco de espacio para aguantar. Y aquí veis este vidrio completamente derretido, para que veáis que el vidrio llega a fundirse en un ensayo, bueno, y en un incendio también, evidentemente. Por último, quería explicaros el porqué de las manetas, sobre todo en las carpinterías de fuego, tienen que tener cierta geometría o ciertas indicaciones que se deben respetar. En una convencional se puede poner una maneta la que queramos, pero una carpintería a fuego debe cumplir con unos requisitos que, bueno, están perfectamente justificados. El primer escalón no es un requisito obligado, que la función es la de evitar el atrapamiento del dedo cuando abrimos la hoja, porque el perfil, como es pequeño, si arrancase desde aquí y yo pongo el dedo aquí fuera, me podría atrapar el dedo con el marco. También otra de las justificaciones es la distancia que hay de la empuñadura con el perfil. O sea, tiene que ser una parte suficientemente amplia como para que a mí me quepa la mano de manera cómoda y yo tenga un buen agarre. Y este retorno es para que la mano no se me escape. En el caso de una emergencia, que yo pueda coger la maneta esta con seguridad y tenga un buen agarre. Entonces, claro, manetas que puedan ser de diseño, pero que tengan unas geometrías más pequeñas, sin el retorno, pueden ser válidas para una carpintería convencional, pero una carpintería de emergencia, de escape, sí que tiene que cumplir unos requisitos y tiene que estar certificada, en este caso para la EN 179, que es la norma que regula las salidas de emergencia. Y bueno, estos eran todos los puntos que quería repasar. Creo que no me he dejado nada. Llegados a este punto, bueno, si hay dudas o queréis consultarme algo, es el momento. Sergio. Sí. Buenos días a todos. Una pregunta en relación a la silicona. Caso de que acristalemos con bandas de acristalar, hemos visto el detalle del acristalamiento con gomas. Sí. Pero en caso de que usemos las bandas de fluorosilicato, ¿el remate en lo posterior con silicona debe ser silicona ignífuga o sirve la silicona convencional? No hay una especificación clara sobre... Bueno, no hay una especificación concreta que diga que tenga que ser de fuego. ¿Por qué? Muy sencillo. Las carpinterías acristaladas con bandas incluso se permite... si son para interiores, de no poner silicona. O sea,
Lo que realmente hace la barrera es la banda, es una banda cerámica. Es esta banda que tengo aquí. Se permite acristalar directamente con esta banda sin necesidad de silicona, con lo cual la silicona no tiene una función contra el fuego, tiene una función de sellado y estética. Si ponemos silicona normal, se va a quemar a los 2 minutos y va a ser esto lo que nos haga la barrera durante todo el proceso, todos los minutos que tenga que aguantar la carpintería. Si ponemos una silicona de fuego, probablemente tenga algo más de aguante, pero no va a modificar la clasificación de la carpintería. Gracias. Igualmente, Sergio, en el detalle que hemos visto de puesta en obra, Sí. que entre marco y muro... O Sí, entre marco y muro sí. Eso es. Entre marco y muro sí. Entre perfilería y vidrio no es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Más? Bueno, pues si no hay más preguntas, entiendo que me he explicado bien o que lo habéis entendido mejor. Y nada más. Bueno, que sepáis, como siempre estamos diciendo en todas las ocasiones, esta sesión está siendo grabada y automáticamente la subiremos a nuestra cuenta de YouTube para que la podáis visionar o trasladar a algún compañero que no haya podido verla y queráis que pueda haber algún dato de su interés. Por mi parte, si no tenéis más preguntas, nada más. Muy bien, pues gracias a todos. Muchas gracias. Bien. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego.